Amén, hermano. Amén. Sean todos bienvenidos a la plataforma de Varones en Acción. Damos benditas gracias al Señor que nos permite podernos conectar un lunes más. Muy contentos, muy agradecidos con el Señor que nos permite, mis amados hermanos, ya estar en el mes de marzo y realmente agradecerle al Señor que durante estos 3 meses que están pasando del año 2024, Dios ha permitido que Varones en Acción esté en acción, hermanos. Realmente es una preciosa bendición la que el Señor nos da. Y en esta hermosa noche, pues queremos decirles que los amamos a todos. Amén, hermano. Reconocemos el Gracias, hermano. esfuerzo, reconocemos, Gracias, hermano Rigoberto Chamale. amén, hermano, reconocemos el gran esfuerzo que hacen por conectarse cada lunes, cada miércoles y cada viernes. Yo sé que muchos de ustedes, sus horarios es bastante, tiene bastante diferencia con el de Guatemala, como por ejemplo sé que en algunos estados, no sé si en algunos o en todos, ya cambiaron la hora. Me parece que ahorita, por ejemplo, al menos en Miami, yo sé que ahorita son 2 horas de diferencia, ya son 2 horas más tarde. No sé cómo está en Maricopa, Arizona, no sé cómo está en Sacramento, pero no sé si estamos manejando horarios todavía buenos o ya más tardes, pero sea ya más tarde o más temprano, yo agradezco a Dios por ese gran esfuerzo que hacen los hermanos de estar lunes tras lunes. Realmente, hermano, déjeme decirle que realmente agradecemos porque cada uno de ustedes son pilares bien importantes para la plataforma de Varones en Acción. Déjenme decirles, mis amados hermanos, que esta plataforma no es de ninguno de nosotros. Esta plataforma es de todos nosotros. Todos nosotros, con la ayuda de Dios, hacemos posible esta plataforma donde muchos hermanos están siendo edificados, muchos hermanos están aprendiendo, están enriqueciendo sus conocimientos a través de los mensajes que se están dando en esta plataforma. Así que una vez más en esta hermosa noche sean todos bienvenidos y esperemos que podamos en esta noche gozarnos y podamos retroalimentarnos en esta hermosa noche. Vamos a dar inicio a nuestro programa con nuestro hermano José Méndez desde Guatemala. Él tiene la oración inicial. Adelante, mi hermano José Méndez. Buenas noches, mis amados hermanos. Dios los bendiga. No sé si me escuchan bien. Perfectamente, hermano. Muy bien, hermanos. Oremos al Señor. Soberano Dios, mi Padre eterno, la honra, la gloria y la alabanza es para usted en esta bendita hora, mi Padre Santo. En esta hora, mi Padre poderoso, su pueblo se reúne una vez más, Padre Santo, invocando en primer lugar su bendito nombre, Padre bendito, pidiéndole y rogándole, mi Padre poderoso, que todo lo que se debe realizar en esta reunión sea guiado por su bendita y poderosa mano, mi Padre eterno. Esperamos, Padre Santo, que todo lo que hemos de realizar pueda llegar como un olor grato delante de su divina presencia, Padre Santo, ya que todo lo que se realiza es con el único propósito de ensalzar su bendito y poderoso nombre, mi Padre eterno. Le damos gracias, Padre bendito, porque en el transcurso de este día nos ha guardado, nos ha permitido realizar todas y cada una de nuestras actividades, Padre Santo. Gracias, mi Padre poderoso, por permitirnos salir y volver a nuestros hogares sin novedad, mi Padre bendito. Le damos gracias, mi Padre eterno, así como también mi Padre Santo, en esta hora, Padre bendito, han de ser entonadas alabanzas en honor suyo, mi Padre eterno. Esperamos, mi Padre Santo, las reciba como un olor grato, mi Padre eterno, y guía a nuestro hermano, Padre bendito, para que las puedan entonar con gozo y con alegría en su corazón, mi Padre bendito. Ayúdelo en todo momento y ayúdenos a todos, Padre Santo, para exaltar su bendito nombre como solo usted lo merece, mi Padre bendito. Gracias le damos, pues, mi Padre eterno, que maravilloso y poderoso nombre del Señor Jesucristo, que merece honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano Rigo necesita poner su bocina, su micrófono. Gracias, mi hermano Vlade. Decía que le agradecemos al hermano José Méndez por esta preciosa oración que nos pone en la presencia del Señor y poder dejar el programa en las manos del Señor
pedirle a Dios que nos ayude en este programa. Así que muchas gracias, hermano José Méndez. Vamos a seguir con nuestro programa. Entonces, tiene a cargo los 15 minutos de alabanza nuestro amado hermano Henry Castellón desde Costa Rica. Adelante, mi hermano Henry Castellón. Muchas gracias, hermanitos. Como dice este canto que vamos a entonar, que la honra y la gloria sea para Dios. Realmente mi espíritu está gozoso al ver a todos mis hermanos y saber pues que tenemos una familia, sino también allá al verte, mi Dios te deseo, la paz de Dios te deseo, la paz de Dios te deseo, la paz de Dios deseo para ti. Mi gozo es grande al verte, mi gozo es grande al verte, mi gozo es grande al verte, mi gozo es grande, grande, grande al verte a ti. La paz de Dios te deseo. La paz de Dios te deseo, la paz de Dios te deseo, la paz de Dios deseo para ti. Y realmente, hermano, nuestro espíritu se goza al vernos los unos a los otros, saber que estamos lejos, pero nos vemos, siempre nos vemos. Vamos a estar cantando otro canto más que se titula, para la honra y la gloria del Señor, se titula Divino Compañero. Y dice así: divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Ella ha disipado toda sombra, yo tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco, hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y en el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Que tarde, te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente, mi Salvador. Contigo la jornada se hace corta, si en la mala quédate, Señor, ya se hace tarde. Yo ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente, acepta. Parece que mi hermano, parece que mi hermano se salió de una vez, ¿verdad? Sí, se le cayó la señal. Lo sacó la señal, sí. Muy bien, hermano Mario Méndez, por favor, hermano Mario Méndez. Vamos a entonar la alabanza número 110. Amén. Lora a ti, mi Dios, lora a ti. Lo grande de tu amor es para mí. Me diste un Salvador, Cristo Jesús. Lora a ti, Señor, lora a ti. Gloria a mi Salvador, Cristo Jesús. Él es el pan de vida para mí. Su vida dio por mí allá en la cruz.
Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Hazme vivir, Señor, cerca de ti. La deuda de tu amor la siento en mí. Te entrego a ti mi ser, mi corazón. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Quiero ser limpio hoy de mi maldad. Acudo a ti, Jesús, tal como soy. Ven a mí, dices tú, con tierno amor. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Gloria a Dios. También vamos a entonar la alabanza número 143 en los himnarios de Guatemala. Los campos esperan. Me voy a los campos de mi Jesucristo. Hay pocos obreros y la mies es mucha. Si quieres seguirme, te invito a que vengas. Es un privilegio también que ver. No piensen más y empieza luego, porque muy pronto ya va a volver nuestro Señor a pedir cuentas, y entonces tienes tú también que responder. Los campos esperan, la tierra está lista, también la semilla que es maravillosa. Vayamos gozosos con todo entusiasmo. Es bueno el patrono y nos va a premiar. No pienses más y empieza luego, porque muy pronto ya va a volver nuestro Señor a pedir cuentas, y entonces tienes tú también que responder. Gloria a Dios. Vamos a entonar también el alabanza número 164. Tiene como título, ¿vives tú solo por Cristo Jesús? ¿Vives tú solo por Cristo Jesús? ¿Estás tú bien con Dios? Hay en tu alma paz, gozo y luz. ¿Estás tú bien con Dios? ¿Estás tú bien con Dios? Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado. ¿Estás tú bien con Dios? Reina Jesús, hoy en tu corazón. ¿Estás tú bien con Dios? Libre de culpa y condenación. ¿Estás tú bien con Dios? ¿Estás tú bien con Dios? Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado. ¿Estás tú bien con Dios? Si Dios te llama, irás a doquier. ¿Estás tú bien con Dios? Su voluntad siempre quieres hacer. ¿Estás tú bien con Dios? ¿Estás tú bien con Dios? Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado. ¿Estás tú bien con Dios? Mira el mundo a Cristo en ti. ¿Estás tú bien con Dios? Eres un guía al perdido aquí. ¿Estás tú bien con Dios? ¿Estás tú bien con Dios? Oye su dulce voz, limpio y santo y consagrado. ¿Estás tú bien con Dios? Gloria a Dios. Vamos a entonar también la alabanza número 222. Felices somos. Felices nosotros que somos del reino,
porque el reino es del Señor. Felices nosotros los que lloramos, porque aquel día nos toca reír. Sintamos siempre mucha alegría, porque tendremos un galardón. Sintamos siempre mucha alegría, porque tendremos un galardón. Pues lo invitamos a que usted venga y en aquel día le toque reír. Gracias te damos, oh Dios de los cielos, gracias te damos por ese amor. Sintamos siempre mucha alegría, porque tendremos un galardón. Sintamos siempre mucha alegría, porque tendremos un galardón. Gracias te damos por Jesucristo, en quien tenemos la redención. Gracias te damos que nos has dado a tu Espíritu y Consolador. Sintamos siempre mucha alegría, porque tendremos un galardón. Sintamos siempre mucha alegría, porque tendremos un galardón. Gloria a Dios. Vamos a detonar también así alegres la alabanza 269, pertenezco a Cristo. Cristo tan solo pudo amarme, nada podrá de él separarme, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de él, ahora soy de Cristo, mío también es él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Antes vivía en el pecado, mi corazón de Dios alejado, mas mis vergüenzas Él me quitará. Ya pertenezco a Él. Ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Mi ser rebosa de pleno gozo, Él me liberta, me da reposo, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de él, ahora soy de Cristo, mío también es él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Amén. No sé si tenemos chance para una más o ahí quedamos. Ahí estamos, mi hermano Mario Méndez. Muchas gracias, hermano Bendición. Henry Castellón y hermano Mario. Muchas gracias. Lástima que mi hermano Henry también tuvo mala señal allá en Costa Rica, pero Dios lo bendiga, hermano Henry, realmente, y Dios lo bendiga, hermano Mario, por esas Amén, amén. dos dirigencias de cánticos que hemos tenido en esta noche. Realmente son cánticos preciosos. Y realmente, mis amados hermanos, yo siempre lo he dicho y siempre lo seguiré diciendo, realmente es lo único que realmente le podemos dar a nuestro Dios, la alabanza. Y es por eso que esa alabanza debe de salir de lo más profundo del corazón, como salió en esta noche del corazón del hermano Henry Castellón y de mi hermano Mario Méndez.
Así que muchas gracias, mis hermanos, por estas preciosas alabanzas. Continuando con nuestro programa, mis hermanos, tenemos a nuestro hermano Víctor Armando desde el Perú. Nuestro hermano tiene a cargo la presentación de nuestro amado hermano expositor de esta hermosa noche. Así que le dejo los micrófonos, mi hermano Víctor Armando desde el Perú. Muchas gracias, querido hermano Rigoberto. Saludos especiales para todos mis queridos hermanos. Bueno, es un privilegio estar aquí en esta hermosa reunión y vamos a presentar a nuestro querido hermanito José René Rosa, que tiene hoy día el privilegio de dar todo el consejo de la palabra de Dios. Y vamos también a nombrar a su amada esposa. Él está casado con nuestra hermanita Sonia Argentina Hernández y tienen 3 maravillosos hijos, varones que sirven al Señor. Nuestro hermano, como usted ya lo conoce, nuestro hermano René, es un siervo fiel que siempre también está apoyando esta hermosa plataforma y también escuchamos sus consejos a través de la palabra de Dios. Él fue bautizado el 18 de noviembre de 1989. Tiene una buena trayectoria y Dios mediante esperamos que Dios le siga dando vida para que siga llevando el mensaje de la palabra de Dios. Él es predicador en la iglesia del Señor en el occidente de Honduras. Queda en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Y Dios mediante, esperamos que nuestro hermano querido también pueda seguir yendo a sus obras misioneras. Que Dios le bendiga, hermanos. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, mi hermano Víctor, por tan excelente presentación que nos ha hecho en esta hermosa noche de nuestro amado hermano expositor. Realmente es impresionante la biografía de mi hermano José René y vamos a entrar de lleno a dejarle el tiempo a nuestro hermano Conrado Hincapié desde Colombia. Nuestro hermano tiene a cargo la oración por el expositor en esta noche. Adelante, mi hermano Conrado. Hermano, muchas gracias, bendiciones para todos los hermanos. Gracias por tener el privilegio de unirnos a ustedes en oración, dirigiéndonos al Señor en ella, para que le demos gracias por tantas bendiciones que hemos recibido durante el día. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Padre amado, de amor, de el poder lindo, ardo para la ira, clemente, por la oración, con el Padre amado, bendito Padre. Le damos muchas gracias, Señor, por el día que nos regalaste más de vida con tantas bendiciones. Perdona si hemos pecado contra ti, Señor. Tú lo sabes todo. Todas las cosas están abiertas y desnudas delante de ti, a quien tenemos que dar cuenta delante del tribunal de tu Hijo amado Jesucristo. Oh bendito Dios, todas las oraciones, las alabanzas dirigidas a ti, ha sido de corazón, Señor, porque tu Hijo amado Jesucristo, por su omnisciencia, omnipresencia y persistencia, y por haber culminado su obra redentora en el madero de la cruz, dándose el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a ti, oh Padre. Él es digno de la honra y de la gloria y la alabanza por todos los siglos. Bendito Señor, te pedimos pues encarecidamente, pone tu palabra en los labios de nuestro hermano que nos va a presidir hoy en el devocional. Seas tú hablando por la boca de él, Señor, que sea bien trazada tu bendita palabra,
para que todos podamos ser edificados en amor, crecer en espiritualidad y esta madurez que tú demandas de cada uno de nosotros, y todos nosotros anhelamos ser maduros en la fe, Señor, para que nada ni nadie nos separe del amor que es en tu Hijo amado Jesucristo. Bendícelo pues, Señor, en esta noche. Bendice su hogar, bendice su familia. Cólmalos de mucha fe, de mucha esperanza. Y los que todavía no te han recibido, Señor, que no han reconocido sus pecados, ayúdalos, Señor, a reconocerlos y a sentir la necesidad de un Salvador, que es tu Hijo Jesucristo, quien murió por todos nosotros. Gracias, bendito Padre. Te pedimos pues también por nuestro hermano Rigoberto, por su salud, por la salud de todos que carecen de ella. Tú conoces sus dolencias, sus aflicciones, sus tristezas. Ayúdalo, Señor, pues, mediante tu Espíritu Santo, con tu poder. En ti confiamos y en ti esperamos, y abrigamos esa esperanza de que un día nuestras peticiones van a llegar a ti, Señor. Y así sea, que pronto, Padre Santo, derrames tu santísima misericordia sobre nuestro hermano Rigoberto, todos los enfermos. Bendícelo a él, bendice su familia, bendice su hogar, que allí prevalezca la paz, el amor y la unidad. Y es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en quien te pedimos todas estas cosas en acción de gracias. Amén. Amén, hermano. En esta Muchas noche. gracias, mi hermano Conrado Hincapié, desde Colombia. Le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por esta preciosa oración que ha hecho. Y ya sin pérdida de tiempo, pues estaremos dejándole el tiempo a nuestro amado hermano expositor, mi hermano René Rosa, con ese poderoso tema, lecciones de Esdras y Nehemías para varones en acción de hoy. Adelante, mi hermano René Rosa. Muchísimas gracias, mi amado hermano Rigoberto. Espero que la señal esté clara. He tenido dificultades el día de hoy para conectarme, pero agradezco a Dios que pude hacerlo a tiempo y que tengamos la oportunidad de compartir la palabra del Señor. El por qué he tomado estos dos varones de Dios en el Antiguo Testamento para reflexionar en ellos, la razón por la cual quiero que brevemente hablemos un poco de Esdras y Nehemías es por el papel protagónico fundamental que ellos tuvieron en el pueblo de Dios, especialmente después de el exilio. De hecho, el libro de Esdras, en el capítulo 1, el verso 1, dice la palabra del Señor: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que les edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Lo que vamos a tener precisamente a partir de este decreto que Ciro, el persa, aquel rey que sucedió después de algunos reinados cortos y fallidos, cuando el imperio babilónico ha caído y los medos y los persas toman el liderazgo del mundo entero en aquel entonces. Justo en la llegada de Ciro, el persa, Dios habrá de cumplir la palabra que había dicho por medio tanto de Jeremías, allá en el capítulo 49, como también por medio de Isaías, quien de forma directa y particular habló de Ciro como el siervo de Dios que utilizaría precisamente para que su pueblo volviera de la cautividad a la cual le había llevado por causa de la desobediencia y por causa del pecado.
justo con este decreto, con esta iniciativa que Dios pone en el corazón de Ciro, va a surgir una reforma espiritual, va a surgir un avivamiento necesario, fundamental en la vida del pueblo de Dios, ese avivamiento que precisamente nosotros lo vamos a ver registrado tanto en los libros de Esdras, Nehemías y también en algunos escritos de los profetas como el profeta Habacuc, por ejemplo, el profeta Miqueas, quienes se encargarán precisamente de hablar acerca de, de la necesidad que el pueblo de Dios tiene de confiar nuevamente en su Dios como el Dios soberano, el Dios de Israel, el Dios que les ha llamado para ser su pueblo. Estos dos varones, tanto Esdras como Nehemías, van a ocupar un papel muy importante, muy protagónico en la restauración del pueblo de Dios, de la adoración del pueblo de Dios. Cuando nosotros leemos en la palabra del Señor algunas porciones de las Sagradas Escrituras que son de por sí pero muy interesantes, que nosotros leamos, nos damos cuenta que definitivamente Dios trata con sus siervos de una manera muy especial. Por ejemplo, cuando nosotros leemos, y espero que se pueda proyectar la presentación a ustedes ahí, ¿verdad? Caso contrario, pues haría la clase sin esta presentación, pero si ustedes pueden ver la presentación, entonces vamos a proyectar. Lo que tenemos ahí en pantalla para con ustedes es precisamente el análisis que vamos a hacer así brevemente de estos dos personajes, tanto Esdras y Nehemías, y cuál fue el rol que ellos jugaron en la restauración del pueblo de Dios, en la adoración que Dios permitió que fuera restaurada en el pueblo después de 70 años de cautividad que había tenido la nación de Judá en Babilonia y después de algunos cientos de años que había tenido la nación de Israel cuando había sido llevada cautiva primeramente por los asirios allá en el año 722 antes de Cristo. Así es de que tenemos nosotros una necesidad urgente en el pueblo de un avivamiento, de la restauración, de la adoración, de escuchar de nuevo la voz de Dios en Jerusalén después que la ciudad había sido destruida, el templo había sido derribado, las murallas que protegían la ciudad de Jerusalén habían sido derribadas precisamente por Nabucodonosor y su ejército cuando habían destruido el último bastión del pueblo de Israel, había asesinado a la mayoría de los habitantes del pueblo, se había llevado cautivo a los más electos del pueblo, según dice el libro de Daniel, y además de eso, el templo había sido saqueado, los utensilios de la casa del templo de Dios habían sido llevados. La palabra de Dios dice que Nabucodonosor los había llevado a la casa, al templo de su Dios, e incluso el hijo de Nabucodonosor, si ustedes recuerdan, en el libro de Daniel, en el capítulo 5, se nos narra que el hijo de Nabucodonosor los había utilizado, esos utensilios, para tener una fiesta privada en honor a sus dioses, un bacanal que había tenido en ese lugar. Y entonces, todo esto solamente había demostrado el deterioro espiritual en el que había caído el pueblo de Dios en ese entonces. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, nosotros encontramos una recopilación de nombres, de hechos, de eventos, que en realidad formaban parte de todo un patrimonio cultural y religioso de los judíos de aquel entonces. Ellos recordaban con mucha añoranza las proezas que habían hecho sus héroes de antaño. De hecho, lo que hace el escritor a los Hebreos en el capítulo 11 es en una especie de galería, por supuesto, no de imágenes, pero más bien de palabras, de expresiones, una galería que nombra
a algunos de esos héroes y algunas hazañas que esos héroes hicieron, nos revela precisamente el carácter moral y espiritual de esos hombres, que se debía precisamente al carácter moral y espiritual de el Dios de Israel, ese Dios Jehová de los ejércitos, que había estado activo en el pasado y que por alguna razón, precisamente por causa del deterioro de la, pues de la obediencia del pueblo de Dios en cuanto a su al pacto que había hecho Dios con ellos, Dios había llevado a este pueblo al cautiverio. Pero lo que hace el escritor a los hebreos es traer a la memoria de ellos esos vestigios, ese recuento de aquellos héroes que formaban parte del panteón cultural de ellos como nación hebrea. Pero en la parte final, después de mencionar algunos hechos específicos y algunos nombres, el escritor de los hebreos inserta un verso que es más que todo un resumen, hace un sumario que incluye a todos aquellos que él no puede mencionar por falta de espacio y por falta de tiempo, según él mismo lo dice en la carta. Y precisamente esos nombres que no están escritos ahí por falta de espacio y de tiempo, serán nombres o serán personas que seguramente se evocaban, se mencionaban por parte de las personas o de los eruditos, de aquellos escribas y fariseos que enseñaban de la ley de Dios al pueblo, por parte de los saduceos cuando ellos instruían al pueblo allá en el templo o en las sinagogas judías. El texto en particular dice las Sagradas Escrituras en Hebreos 11, 32 y 33, dice, ¿y qué más digo? Dice ahí la palabra del Señor. ¿Qué más digo? Dice el escritor a los hebreos, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los demás profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y estoy seguro que todos nosotros conocemos muy bien este texto, conocemos muy bien el contexto. Y además de eso, seguramente lo hemos enseñado y hemos aplicado esta enseñanza al pueblo de Dios, a la iglesia, en los lugares donde nosotros nos encontramos. Pero estoy convencido que en este versículo en particular, en esta parte del texto, sin duda están incluidos Esdras y Nehemías como siervos de Dios que habían marcado parte de la vida religiosa del pueblo de Dios en el pasado, no tan cercano, pero que seguramente ellos añoraban en su mente y en su corazón. Para nosotros, entonces, volver los ojos para encontrar en medio de ese tesoro que está allí para nosotros en la palabra de Dios, según dice Romanos capítulo 15, verso 4, que todas aquellas cosas que se escribieron en el pasado para nuestra instrucción se escribieron, que están escritas para nosotros, para amonestarnos a aquellos que hemos alcanzado los últimos tiempos, es llegar a analizar, al menos brevemente, porque no podemos obviamente extendernos en el espacio que tenemos el día de hoy, no podemos extendernos para analizar todo el trabajo que estos hombres hicieron en el pueblo de Israel, en el tiempo que les tocó que vivir. Será de vital importancia también para nosotros, precisamente analizar el ejemplo, por ejemplo, de Esdras, la vida de él, la manera como él influyó, la manera como el pueblo de Dios se despertó en su devoción a Dios. Eso es muy importante porque yo creo que nosotros ahora en este tiempo, hermanos, estamos precisamente en un tiempo donde a pesar de que tenemos tanto acceso a información, tanto conocimiento de la obra de Dios en diferentes lugares, a través del Facebook, a través de otras plataformas digitales, podemos ver lo que hace la iglesia del Señor en un lugar o en otro,
pero al mismo tiempo nos damos cuenta el deterioro espiritual en el que está cayendo, no solamente el mundo inconverso, tampoco no solamente el mundo religioso que desconoce tal vez a exactitud las Sagradas Escrituras conforme nosotros lo hemos recibido, pero lo que está sucediendo también dentro de la iglesia del Señor. Tristemente, yo escuchaba a un hermano que hablaba acerca de eh, la, la libertad que nosotros tenemos que tener como pueblo de Dios, en el sentido que debemos de salir del marco, decía él, de las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras nos están encasillando demasiado y estamos teniendo nosotros, decía esta persona, estamos prácticamente cohibiendo la fe y el desarrollo espiritual de la iglesia al no permitir, por ejemplo, que las hermanas alcen su voz en la congregación y enseñen a la iglesia, al no permitir, por ejemplo, que la iglesia exprese su devoción a Dios, por ejemplo, con el uso de algunos instrumentos que traigan alegría en la adoración al pueblo de Dios. Entonces, todo esto nos dice a nosotros que algo está pasando y que al igual que el pueblo de Dios cuando es llevado al exilio, y es llevado al exilio precisamente por los excesos en que ellos han caído, los excesos tanto en su deterioro moral, pero también en su deterioro espiritual, a tal grado que Dios estaba hastiado, dice la palabra de Dios, de la adoración que ellos le daban, y por esa razón Dios decide traer a ellos el castigo que en forma de el exilio se va a dar a ellos. Incluso el Salmo 137, un salmo que hemos leído mucho nosotros, dice la palabra de Dios que allá en el exilio los babilonios les pedían que cantaran cantos, que querían escuchar himnos que ellos cantaban a Dios, y ellos dicen, no podemos cantar nosotros, no nos está permitido cantar a Dios en tierra extraña, y además de eso tampoco podríamos hacerlo cuando estamos lejos de la tierra a la cual Dios nos llevó como heredero de ella. Entonces, vemos que el paralelo es muy similar, y por eso es importante que nosotros vayamos y tratemos de sacar algunas lecciones de estos hombres que pueden ayudarnos a nosotros al día de hoy. Yo les digo en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos, que con espíritu de humildad, al mismo tiempo, hermano, de sencillez, porque yo estoy seguro que estas cosas nosotros las conocemos, hermano, la mayoría de nosotros. Yo sé que cuando estamos en esta plataforma con varones en acción, estamos en una plataforma donde hay siervos de Dios muy efectivos, muy eficaces en el ministerio, y para mí es sencillamente un honor poder ser el vocero de Dios para este pueblo esta noche, no porque yo sea tal vez la persona más indicada para hacerlo, sino porque Dios en su gracia nos permite que nosotros nos retroalimentemos los unos a los otros. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente, retroalimentarnos, fortalecer nuestra fe y al mismo tiempo despertarnos, porque muchas veces estamos cayendo en un letargo que es pero muy peligroso, hermanos. Entonces, vamos a tratar de identificar algunas cualidades, algunas muy pocas en realidad, que identifican y caracterizan a un siervo de Dios preparado ahí en su corazón para servir y guiar al pueblo de Dios. Y lo que vamos a hacer, hermanos, es, vuelvo a repetir, seguir brevemente el ejemplo de estos dos siervos de Dios que fueron muy distinguidos en el Antiguo Testamento. Nos enfocaremos en unos aspectos específicos de sus vidas y de sus ministerios, y al mismo tiempo buscaremos imitar el ejemplo de ellos, porque pues es en eso donde está la grandeza de un estudio de la palabra de Dios, cómo traer la palabra del Señor, no solamente leerla en el contexto, es decir, hacerla
la exégesis que nosotros debemos de hacer, pero cómo hacer la aplicación de la palabra de Dios para nuestras vidas. A esto, pues los entendidos de la materia dicen que esta es precisamente la hermenéutica, es cómo trasladar el sentido del texto a nuestros días, hacer ese puenteo a través del tiempo, a través de las distancias, de las barreras que nos separan del contexto cultural, social, incluso religioso que compartían ellos, para que nosotros podamos aplicar esos mandatos, esos principios que son eternos, que Dios ha establecido para nosotros en su palabra. Así es de que ese es el objetivo que nos trazamos este día. Y lo primero que vamos a hacer es enfocarnos con mucha brevedad en el caso de Esdras. Esdras es aquel sacerdote de Dios que precisamente habrá de venir no en la primera generación o en la primera oleada de judíos que vienen después del decreto de Ciro. Se recordarán que hay tres personajes que van a ocuparse precisamente de ese trabajo necesario de provocar la restauración de la adoración a Dios, de reconstruir el templo, de reconstruir la adoración a Dios propiamente hablando dentro del templo y en la vida religiosa cotidiana del pueblo, pero también en la reconstrucción de las murallas. El primero de esos hombres que habrá de liderar a un equipo de personas será Zorobabel. Ustedes recordarán que después del decreto de Ciro, Esdras capítulo 1, Zorobabel es el primero que se apunta. Él trae a un grupo de personas, él trae carpinteros. La palabra del Señor dice que él trae artesanos, precisamente personas que habrán de ser útiles por Dios y para Dios en la reconstrucción del templo, que será lo primero que se habrá de reconstruir. Una ciudad donde primeramente había habido una teocracia muy marcada, muy definida, que fue rota precisamente cuando el pueblo de Dios pide un rey humano. Incluso Dios le dice a Samuel, si ellos te piden un rey humano, no se los niegues porque no te desechan a ti, sino que me desechan a mí como su Dios. Y Dios hace ya una advertencia a partir de ese momento. Pero una nación que había vivido la teocracia como ellos la habían vivido, sin el templo, sin aquel lugar que después de la construcción del templo por Salomón, una vez que Dios permite que haya una casa propia para él habitar de forma objetiva, es decir, algo objetivo, alguna lección que ellos podían ver la presencia de Dios, porque el templo de Dios estaba en ese lugar, y para ellos su adoración es precisamente objetiva. Hay objetos que les enseñan a ellos quiénes son ellos y qué tipo de adoración dan ellos. Por eso aquel templo que había sido una réplica exacta de el tabernáculo que Dios había pedido a Moisés allá en el desierto que se le construyera, aquella tienda de campaña que era levantada continuamente para erigirla en diferentes lugares cuando ellos eran nómadas y todavía no se habían establecido en la tierra prometida. Ese templo, que precisamente es la copia del tabernáculo, es construido por Salomón. David quería construirlo, ya nosotros hemos leído la palabra de Dios, pero Dios se lo prohíbe. Sus manos manchadas de sangre no son apropiadas para que él sea el constructor de la casa de Dios. Y entonces Dios le va a decir a David, tu hijo me construirá casa, que nosotros también sabemos por la misma palabra de Dios que esa es en realidad una profecía de doble cumplimiento, porque primeramente Salomón habrá de cumplir en tiempo y forma la construcción de la casa de Dios en el primer templo, aquel templo majestuoso que Salomón construye y que precisamente es dedicado a Dios en la vida de Salomón, que llega a ser aquel templo que llega a cumplir el propósito de un pueblo que adora, que centraliza su adoración a Dios en ese lugar.
Pero con la destrucción del templo por manos de los babilonios, allá en el año 586, precisamente cuando el pueblo de Israel es llevado al cautiverio, la nación no solamente pierde su estatus de nación, pierde su razón de ser, porque no hay un lugar donde adorar a Dios. Aunque quedaron algunos judíos en ese lugar, estas personas no pueden adorar a Dios porque no hay un lugar donde adorar. Entonces, lo primero que sucede es la oleada de judíos que llegan precisamente de allá de las tierras donde ellos vivían, tanto de Babilonia, ahora los persas dominando aquel mundo, y ellos llegan, en este caso, Zorobabel construye un templo un poco más pequeño que el templo que Salomón había construido. Incluso algunos eruditos creen que Zorobabel había dejado ciertas partes del territorio sin construir, que son las que más adelante amplía Herodes. En realidad Herodes no construye un tercer templo, sino que Herodes va a construir o va a ampliar el templo de Zorobabel, y por eso es que se le llama al templo de Herodes, precisamente es el templo de Zorobabel ampliado, ya de una manera mucho más majestuosa en el Nuevo Testamento, que es precisamente el templo que los discípulos le muestran a Jesús y le dicen, le enseñan la majestuosidad de aquel templo, al cual Jesús les dice que ese templo será destruido y que no quedará vestigio alguno de él. Zorobabel hace esa primera salida. Luego viene Esdras, y Esdras va a cumplir la función más importante que debe de hacerse en ese momento allá en el pueblo de Israel, y es precisamente restaurar la adoración a Dios, que habrá de ser llevada a cabo dentro del templo. Es decir, él viene no solamente porque el templo es importante, sino porque los adoradores dentro del templo son importantes. Pero para eso, Esdras necesita estar plenamente preparado, plenamente formado para servir a Dios. Y la palabra del Señor nos lo dice. De hecho, si ustedes leen el libro de Esdras, yo sé que lo han leído en muchas ocasiones seguramente, el nombre de Esdras, propiamente hablando, se va a mencionar en el libro de Esdras a partir del capítulo 7. Es a partir del capítulo 7 donde Esdras será el personaje protagónico de esa parte, de esta parte que tiene que ver con la restauración espiritual y con la adoración que el pueblo de Dios debe de darle en el templo que ahora ha sido reconstruido. Y la palabra de Dios nos dice ahí en el verso 10 del capítulo 7, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ahora, la parte que a mí me llama la atención de este texto, hermanos, además de esas esas tres áreas en las que se descompone fácilmente el texto, y aquí nosotros tenemos ya algo textual que no tenemos dificultad para poder hablar de él, pero la parte más importante que yo veo en el texto es todo lo que está detrás de estas acciones puntuales que Esdras hace para ser el siervo de Dios que Dios quiere que sea. La Biblia dice que Esdras había preparado su corazón. Quiere decir que este hombre había dedicado su vida para lograr ser la clase de siervo, de obrero que Dios quería que fuera en su pueblo en el tiempo exacto en que Dios le habría de utilizar. Y esto es muy importante, hermanos. Un ministerio, y yo aquí hago esta anotación que es vital y es fundamental, un ministerio basado en la palabra de Dios, una palabra que se encarna en el corazón del ser humano, en el corazón del siervo de Dios, es lo que marca la diferencia. Lo que nosotros tenemos hoy, hermanos, muchas veces, y yo lo digo, pues no porque conozca a ustedes, hermanos, pero desgraciadamente ha sucedido muchas veces conmigo, y sé que nos sucede a muchos de nosotros los siervos de Dios, que muchas veces nos volvemos
demasiado huecos y vacíos, hermanos, porque la palabra de Dios se queda nada más en la mente y no desciende al corazón, no desciende al lugar donde realmente debería de provocar aquellos cambios internos que deberían de ser provocados precisamente en el interior nuestro. Lo que Esdras hizo fue permitir que la palabra de Dios trabajara en su interior para provocar los cambios necesarios en su vida. Esto es importante, hermanos, porque fue la manera como él fue capacitado para hacer la calidad de líder que Dios demandaba. No habría otra manera, hermanos. No la había para él y seguramente no la hay para ningún siervo de Dios en ninguna parte del tiempo, de la historia. Para poder desarrollar un ministerio efectivo, nosotros necesitaremos entonces invariablemente, hermanos, aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. El escritor a los salmos, él decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De hecho, nosotros sabemos que ese Salmo 119, que precisamente era un acróstico, que contenía precisamente todas las letras del alfabeto hebreo y estaba compuesto en esas 22 secciones que precisamente tiene el alfabeto hebreo, es una exaltación y una evocación a la palabra de Dios, pero no la palabra de Dios que fue dictada, sino la palabra de Dios que se encarna, que se vive, que se hace realidad en la vida misma del siervo de Dios. Y Esdras había dedicado su corazón, dice la palabra del Señor, para encarnar la palabra de Dios. El texto nos dice, hermanos, que él inquirió en la ley de Jehová. Este verbo inquirir es un verbo muy interesante, hermanos. Este verbo es muy importante. Cuando nosotros leemos el texto, nos damos cuenta que Esdras buscó hacer un estudio intenso y profundo de la palabra de Dios. Para él, inquirir era hacer una búsqueda personal, una búsqueda intensa, profunda del conocimiento de la voluntad del Creador para con él, para su vida, y de esa manera entender cómo Dios también hablaba al pueblo de Dios. Esdras habrá de inquirir, esta palabra inquirir, que en el Nuevo Testamento encontramos nosotros la palabra escudriñar o escudriñar, que es el verbo, escudriñar es el imperativo del verbo, se refiere precisamente a indagar algo cuidadosamente. Pero no solamente indagar como cuando usted busca en un cajón donde tiene las herramientas, busca y luego se da por vencido y no encuentra, aunque tal vez en el fondo del cajón está aquella herramienta que usted buscaba, ¿no? Indagar cuando usted inquiere o cuando una persona inquiere es precisamente interesarse a tal grado que el sentido, el significado, el propósito será descubierto. Para eso hay que hacer un estudio diligente. Hay que hacer una dedicación profunda al conocimiento de la palabra de Dios. Para eso tendremos que, más que leer la palabra, tendremos que pasar tiempo con ella. Este era el pedido que hacía también el salmista cuando él dice, le dice a Dios que le ha demandado una sola cosa. Y la cosa que le ha demandado, según dice el Salmo 27:4, es estar en la casa de Jehová. Y él dice que quiere hacer dos cosas en la casa de Jehová. Una de ellas es contemplar la hermosura de Jehová y la otra tiene que ver precisamente con el estudio profundo y diligente de la ley de Jehová, inquirir en su santo templo. Eso es importante, hermanos, y nosotros lo necesitamos. Yo creo que en este punto acá, y pienso que pues para nosotros, hermanos, debe de ser fundamental esta parte de la palabra de Dios, porque inquirir, hermanos, tiene que ser algo fundamental.
no puede ser, hermano, relegado, ¿verdad? Nosotros, en este punto me gustaría que nosotros nos preguntáramos, nosotros, este grupo de siervos de Dios, hombres y mujeres que nos reunimos cada lunes, cada viernes, incluso un grupo de hermanos tiene la oportunidad de hacerlo cada miércoles en esta plataforma y por supuesto en otras plataformas. Me hago yo la pregunta y me gustaría indagar realmente, pero más que todo desde como una reflexión personal para mí mismo. ¿Con cuánta intensidad busco yo inquirir en la palabra de Jehová? Es decir, de forma intencional. ¿Cuánto de mis energías o cuánto de nuestras energías estamos dedicando al estudio diligente, profundo y reflexivo de la palabra de Dios para nuestra edificación y crecimiento espiritual, primeramente? Porque muchas veces, hermanos, hacemos las cosas nada más de forma profesional. Y aquí utilizo comillas, hermanos, porque en el sentido de profesional es que lo hacemos porque nos dedicamos a algo, porque es nuestro deber, es pues nuestra tarea, tenemos que hacerlo. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dedicándonos realmente al estudio diligente, profundo, reflexivo de la palabra de Dios? Porque queremos que Dios nos hable, que Dios nos diga, que Dios nos enseñe, nos muestre por medio de su palabra las cosas que Él quiere para nosotros como sus siervos. Hago la pregunta, hermano, para usted, pero en realidad la hago para mí. Cuando usted lee textos como el Salmo capítulo 1 y el verso 2, y en su ley medita de día y de noche, y cuando usted lee el libro de Josué, capítulo 1 y el verso 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Esfuérzate y sé valiente, que el libro de la ley esté en tu boca, que medites en él de día y de noche. Le hago yo la pregunta a usted, ¿siente usted que es a usted que le hablan esos versos, que Dios le habla a usted por medio de esos versos que usted lee en su palabra? ¿Se ve usted reflejado en esas escrituras? ¿O solamente es un ejercicio espiritual o más bien académico para poder preparar el sermón de la noche o la lección del próximo miércoles o la reunión que se va a desarrollar en la casa del hermano o de la hermana tal? Y para eso hay que llevar una lección preparada. Cuando es así, hermanos, y no digo que esté mal que nosotros hagamos ese ejercicio, por supuesto que debemos de preparar nuestras lecciones cuando vamos y enseñamos a la iglesia, pero ¿cuántos de nosotros nos deleitamos de forma personal y directa con el estudio diligente de la palabra de Dios? Es decir, inquirir en la ley de Jehová, hermanos, porque ahí está nuestra delicia. Siendo honestos, hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos un altar personal a Dios? Y no digo familiar, que ya es otra cosa, hermanos, pero ¿cuántos tenemos un altar personal? Es decir, ¿cuántos tenemos un devocional personal diario, donde nos apartamos y nos fundimos con el Dios de la Biblia, escuchamos su voz y nos dejamos guiar por él? Entonces, el punto aquí, hermanos, en esta parte, es que nosotros debemos de vivir la palabra, pero para ello es necesario que nos sumerjamos profundamente en ella, estudiándola y llenando nuestro corazón con su sabiduría. Por eso cuando Esdras surge en ese capítulo 7 del libro de Esdras, propiamente, precisamente, vemos que es un hombre que ha dedicado su corazón, por no decir su vida entera, para el estudio diligente de la palabra de Dios, ha inquirido en la ley de Jehová. Pero no solamente eso, no solamente ha estudiado la palabra, sino que lo que Esdras ha hecho es encarnar la palabra, cumplirla. Y este es el segundo paso en la vida de él. Porque para ser un siervo efectivo, Esdras no solamente tiene que estudiar la palabra, sino tiene que encarnar la palabra de Dios. Esto era lo que decía uno de los hombres más prácticos en el Nuevo Testamento. Santiago es uno de los más prácticos. Ustedes recuerdan, para Santiago el bla, bla, bla no funciona. Para Santiago cuenta la vida práctica del siervo de Dios.
Y él dice que nosotros no solamente debemos de ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Caso contrario, dice él, nos engañamos a nosotros mismos. En este sentido, Santiago, vuelvo a repetir, el hombre más práctico de todos los escritores del Nuevo Testamento, aquel que hace de la teología una teología práctica, que lo puede ver cuando él dice que de nada nos sirve elevar aquellas plegarias a Dios y si nosotros vemos a una persona con desprecio cuando llega al lugar donde nosotros nos reunimos, entonces prácticamente somos nada más pues un caparazón, dirá él, vacíos y huecos completamente. Entonces, encarnar la palabra de Dios es precisamente eso, hermanos. A Juan en el libro de Apocalipsis se le ordenó que comiera el librito. Y Juan, cuando come el librito, él dice, era dulce a mi boca, pero mi vientre tuvo que soportar lo que implicaba comer ese librito. Y de alguna manera Dios a nosotros nos está diciendo, come este libro. Es decir, digiérelo. Porque en la medida en que nosotros lo digerimos, hermanos, en esa medida también nosotros podemos no solamente haber saboreado la palabra, pero podemos decirle a los hermanos de primera mano cómo pueden ellos también vivir la palabra. Es hasta que la palabra de Dios tiene sentido y aplicación en nuestras propias vidas que se vuelve poderosa para los demás. Caso contrario, hermanos, seremos huecos y vacíos. Lo tercero que hizo Esdras, y aquí lo hago rápido, hermanos, es que él dio a conocer la ley al pueblo. Precisamente, hermanos, esta parte es muy importante porque transmitir la palabra de Dios no solamente es un privilegio, es un deber. Y muchas veces, hermanos, lo estamos haciendo, pero otra vez, hermanos, de forma muy profesionalizada y no tanto de forma, de manera que nosotros podamos vivir el ministerio como nos corresponde, como Jesús lo hacía. Él, dice la Biblia, recorría ciudades y aldeas, enseñaba en diferentes lugares y prácticamente, hermanos, el resumen que hace Pedro de Jesús es que él siempre anduvo haciendo bienes, dice la palabra de Dios. El texto en Nehemías capítulo 1, verso 8, dice la palabra de Dios, hermanos, que perdón, precisamente Nehemías cita a Esdras, y es interesante lo que él dice, pero dice en el verso 18, que es donde se concluye el capítulo 8, dice del libro de Nehemías, perdónenme ustedes, yo estoy ahorita queriendo leer la lectura y encontré un libro equivocado, pero en Nehemías capítulo 8, en el último verso, el verso 18, nos dice ahí la palabra del Señor, que lo escuche, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue solemne asamblea según el rito. Claro, aquí estamos hablando de algo bien puntual, de algo bien específico que Esdras hacía, pero según nos dice la palabra del Señor, esta era la costumbre de Esdras, era dirigir a Dios con la palabra de Dios. Entonces, lo que Esdras provoca precisamente es reformas en el pueblo que resultan en una verdadera adoración. Un pueblo que comienza a vivir un estilo de vida distinto, hermanos, que comienza a practicar una vida diferente. Creo que es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que irnos interesando también, hermanos, en cuanto a que la palabra de Dios pueda ser algo real para nosotros, hermanos, y de uso cotidiano. Sé que el tiempo nos está ya llegando al final, hermanos, y voy a mencionar nada más algunos aspectos de Nehemías, porque Nehemías es precisamente el tercero de los líderes, de los obreros, de los siervos que Dios levanta después del decreto de Ciro. Precisamente en el caso de Nehemías, él va a llegar ya cuando está reinando en Persia el rey Artajerjes, que algunos creen que este rey Artajerjes es el rey Artajerjes I,
Aunque después de Artajerjes hay un Ciro que se menciona, se cree que es Ciro II, y lo interesante es que a través del tiempo, incluso algunos estudiosos creen que han pasado, después del decreto que dio Ciro, han pasado ya aproximadamente 60 años, que es cuando Nehemías viene a Jerusalén. Y la razón por la cual va a venir Jeremías es porque él escucha un reporte que le lleva su hermano Ananí, y ese reporte tocará su corazón. Lo interesante en Nehemías, hermanos, a pesar de haberse criado posiblemente, incluso pudo haber nacido fuera de Jerusalén, él pudo haber nacido estando en el exilio, y los relatos de sus padres o de sus mayores seguramente había provocado en él ese celo por las cosas de Dios y por el pueblo de Dios. Y él sabía quién era, semejante a Moisés cuando estaba en Egipto. Él sabía quién era, a qué estirpe pertenecía, él lo sabía. Lo mismo sucede con Nehemías. Y Nehemías va a despertar una cualidad necesaria, fundamental, importante, hermanos. Y es que Jeremías tuvo un corazón sensible a la necesidad espiritual del pueblo de Dios. Aunque parece que su trabajo fue material, realmente, hermanos, ningún trabajo hecho para el Señor se queda nada más en el plano material. Es lo que Pablo va a decir a los Corintios en el capítulo 15, verso 58. El trabajo en el Señor no es en vano, dirá el apóstol Pablo. Y es que una nación sin templo no es nación, pero una nación, aunque tenga el templo, si no tiene las murallas que le protegen, tampoco es una nación que puede adorar a Dios en tranquilidad y en seguridad, porque está a expensas de los enemigos. Por eso, cuando a Nehemías se le da el reporte de cuál es la situación de las murallas de la ciudad de Jerusalén, él se siente agobiado. Y es que Nehemías va a tener una cualidad muy fundamental. Aquí tengo una frase que pronunció este señor Bob Pierce, fundador de World Vision. Él decía, y esta frase prácticamente fue el motivador o la motivadora de ese ministerio que él funda, ¿verdad? Que ahora resulta en una de las ONGs más grandes que hay en el mundo entero. Él decía que mi corazón se quebrante con las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Y esto, dicho por un hombre secular, es importante, pero cuando nosotros encontramos ese mismo principio en la palabra de Dios, eso, hermanos, es determinante. Es determinante. Y de alguna manera, en el caso de Nehemías, esto es lo que va a mover su corazón. Uno de los atributos de Dios es su misericordia y su clemencia. Eso dice el Salmo 103, verso 8. El corazón de Dios se quebranta, hermanos, por la necesidad espiritual, por la necesidad emocional del mundo entero, especialmente de su pueblo. Recordaremos lo que cuando el pueblo de Dios clama en su angustia, cuando están cautivos allá en Egipto, y cómo ese clamor llega a la presencia de Dios. Es porque Dios es un Dios clemente y piadoso, dice la Biblia. Él es lento para la ira, es grande en misericordia. Este va a ser precisamente el consuelo de Jeremías en su lamento por la ciudad de Jerusalén. Él dice, gracias a la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Todavía hay esperanza, dice él. Nehemías va a tener precisamente cualidades semejantes a las cualidades de Dios, y estas cualidades son muy importantes. Lo primero que vemos en Nehemías, hermanos, es que él fue sensible ante las necesidades que él veía a su alrededor. Cuando se le cuenta ese relato por parte de su hermano Ananí, cómo está el pueblo, cómo está la situación allá en Jerusalén, dice la Biblia que este hombre se desgarra en su corazón. El corazón de Nehemías se quebrantó, dice la palabra del Señor, por las cosas que él escuchó, porque estas cosas quebrantaban el corazón de Dios. Es decir, Nehemías va a ser sensible ante la situación de los demás. Él no se va a quedar cómodo donde está.
La Biblia dice, hermanos, que cuando él oye hablar del pueblo de Dios, deprimido, desalentado y derrotado, él se toma en serio aquellas noticias. Yo creo que es este corazón, esta pasión de este hombre es lo que va a mover precisamente el corazón de Dios para llamarlo al ministerio. La palabra de Dios nos dice que Ananí llegó precisamente en el mes de Quisleu, que es el 9º mes del calendario hebreo. Y si ustedes hacen una búsqueda del calendario hebreo, se dan cuenta que el primer mes del calendario hebreo es el mes de Nisan. Y Nehemías habrá de presentarse ante el rey precisamente hasta el mes de Nisan. 4 meses este hombre estuvo angustiado. Incluso el rey le vio angustiado y él dice, te noto que estás muy angustiado, algo te pasa. Entonces, es en el mes de Nisan cuando él le cuenta el plan al rey, y es en el mes de Nisan que el rey le permite salir precisamente. Él se había tomado en serio aquellas noticias y la guardaba en lo más profundo de su corazón. Eso habla de la profundidad, del quebrantamiento de su corazón. Un corazón quebrantado no lo desprecia a Dios, hermanos. Es lo que registró el salmista. Ya sea que ese quebrantamiento sea provocado por la propia condición nuestra o por la condición de los demás, como el caso de Nehemías. Jesús es nuestro máximo ejemplo en esto, hermanos. Cuando él miraba a las multitudes, él sentía compasión por ellas. Entonces, podemos decir que a Nehemías le importaba lo mismo que a Dios le importaba. Y de alguna manera, hermanos, esto nos dice a nosotros que cuando el corazón se desgarra por las cosas que desgarran el corazón de Dios, Dios seguramente se manifestará en ese corazón. Las palabras que él dirigía a sus coterráneos, más que a sus coterráneos, era a sus paisanos, diríamos nosotros, porque él era parte del pueblo de Dios. Él les puede decir, estamos en desgracia, Jerusalén está en ruinas, reconstruyamos las murallas para que nadie se burle de nosotros. Aquí vemos algo muy importante. Entonces, la primera cualidad que vemos aquí nosotros, hermanos, es que debemos de ser sensibles ante la situación que está trayendo angustia al corazón de las personas hoy en este tiempo. Pero también Nehemías fue un hombre digno de confianza. Y esto también es importante que nosotros lo miremos. Artajerjes jamás dudó en él. De hecho, él era el copero del rey. Tenía que ser un hombre de alta confianza. Se cree que el copero del rey es el segundo en el palacio, en el estrado, porque es el que está cerca del rey. No solamente es el que prueba la copa del rey, pero es el que permite que los demás puedan acceder al rey. Este sería como el secretario privado del presidente de la República el día de hoy. Y entonces Nehemías ocupa ese cargo. Debe de ser una persona digna de confianza para que pueda ocupar ese cargo. Y aunque él no era persa, él no era babilonio, propiamente hablando, aunque posiblemente había nacido ahí en Babilonia, no era del pueblo y ni tampoco tenía afecto por los dioses babilonios o persas. Sin embargo, era un hombre que era digno de confianza para ser la figura que fue en el gobierno. Y por eso cuando Nehemías le plantea el reto de ir para reconstruir las murallas de Jerusalén, en ningún momento Dios se lo niega. Y aquí sí quiero detenerme, hermanos, en esto y terminamos ya con esto prácticamente, hermanos, por cuestión de tiempo. Pero sí quiero que leamos eso, hermanos, porque un siervo de Dios que es aprobado por Dios debe de ser digno de confianza, hermanos, y una persona que Dios pueda utilizar. En el texto de Lucas, que está citado aquí en pantalla, es el texto donde Jesús nos enseña, hermanos, a nosotros que nosotros debemos de ser personas a quienes se nos confíen, no solamente las riquezas materiales, hermanos,
Pero Jesús va a decir que si nosotros no somos personas dignas de que se nos confíen las riquezas materiales, ¿cuánto más se nos confiará entonces las riquezas espirituales? Esto es muy importante, hermanos, porque si nosotros no logramos despertar ese grado de confianza delante de Dios y delante del pueblo de Dios, difícilmente, hermanos, seremos utilizados como Dios quiere que seamos utilizados. Hay otros elementos en la vida de Nehemías que son muy importantes, hermanos. Nehemías también era un hombre dispuesto, estuvo dispuesto a ser usado por Dios. Él no era un constructor, pero él dijo, yo voy a ir a construir las murallas de Jerusalén, yo voy a trabajar. Y en efecto lo hizo. Y vemos cuál fue el resultado, hermanos, cuál fue el avivamiento que se provocó. Aquí tenemos a dos hombres, hermanos, que en el tiempo crucial, cuando el pueblo de Dios necesita ser despertado en su adoración, en su devoción a Dios, ellos se levantan y ellos dicen, aquí estamos nosotros. Los varones de Dios hoy, estos varones de acción, somos llamados exactamente a la misma labor, hermano. Dios quiere que nosotros también seamos esos obreros eficaces, que realmente nos dejemos usar por nuestro Dios para su ministerio y que no lo hagamos, hermanos, por compromisos, mucho menos, hermanos, por compromisos económicos, materiales o porque nosotros ya tenemos un lugar de prestigio y de honor dentro del pueblo de Dios. Hagámoslo porque eh, Dios lo demanda, hermanos, y porque para nosotros hacerlo es un privilegio, es un honor hacerlo para nuestro Dios, para su servicio, para su honra y para su gloria. Este es el llamado que yo siento que Dios me hace a mí el día de hoy y que nos hace a cada uno de nosotros, varones de acción en esta noche, hermanos. Muchísimas gracias por permitir que yo pueda leer para ustedes la palabra de Dios en esta noche. Dios les bendiga. No, al contrario, hermano René, a usted muchas gracias por ese gran esfuerzo. Un tema muy interesante, hermano, y es que realmente, hermano, yo cada vez que tengo la oportunidad de predicar sobre Nehemías o predicar sobre Esdras, realmente para mí aún, hermano, sigo aprendiendo de estos dos grandes hombres de la historia bíblica. Y es que realmente, hermano, es impresionante la forma en que la Biblia nos relata sobre la historia de Esdras, hermano. Y es que hay muchas cosas que aprender y una de las cosas importantes que como ministros, como predicadores, como siervos de Dios, como sacerdotes, como hombres que hemos sido escogidos por Dios para su ministerio, cosas que realmente tenemos que aprender es darle la adoración a Dios, una adoración excelente, amado hermano. Y ese fue una de las cosas que se propuso Edras, hermano, a dar una adoración excelente a nuestro Dios. Y creo que ese es el trabajo y ese debería de ser el sentir de cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermano René, realmente por este tema muy interesante. Lecciones que aprendemos de estos dos grandes personajes que habla la historia bíblica, hermano. Muchas gracias, hermano René. Vamos a pasar así rapidito, hermano, a dejarle el tiempo a nuestro hermano Silvio Naranjo, que él tiene la oración en esta hermosa hora. Y después de la oración será mi hermano Javier Estrada quien estará tomando el tiempo de preguntas y comentarios. Así que adelante, mi hermano Silvio Naranjo desde el Ecuador. Adelante, hermano. Amén. Agradecido, bendito Señor, por este manjar de haber escuchado a través de tu siervo tu bendita palabra. ¿Cómo no ir a dormir? ¿Cómo no ir a descansar tranquilo, Señor bendito? Cuando tu palabra nos redarguye cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor bendito, por que a través de tu palabra que es viva y eficaz y es más cortante de doble filo, ha topado cada uno de nuestros corazones. Gracias por la enseñanza
que debemos buscar, bendito Dios, que seamos moldeados por tu palabra, que cumplamos, bendito Señor, esa tarea bendita, hermosa que nos has regalado de ser luz para las naciones. Que demos a conocer al pueblo tu palabra. Que con corazón sensible a las necesidades de tu pueblo llegue tu palabra bendita. Y por sobre todo, bendito Dios, que todo sea para honra y gloria tuya. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, bendito Señor. De pronto hay momentos que estamos decaídos espiritual y moralmente. Tú eres el que nos levantas. Gracias, Señor amado, por este tiempo de haber separado para escuchar tu palabra, para escuchar tu mensaje. Hemos perdido de pronto 1 hora, 2 horas en el tiempo cronos, pero en tu tiempo kairos nos hemos disfrutado, hemos gozado de tu bendita palabra. Bendiga la vida de ñañito José René Rosa y a través de él a su familia cercana y lejana. Y todos los que esta noche nos has permitido que podamos conectarnos para estar en esa comunión los unos con los otros. Y es en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que oramos agradecidos y nos quedamos en paz. Amén. Bendiciones, ñañitos. Muchas gracias, mi hermano Silvio, por esta preciosa oración. Vamos entonces a dejarle los micrófonos a nuestro hermano Javier Estrada desde Maricopa, Arizona, Estados Unidos. Él estará moderando las preguntas y comentarios. Adelante, mi hermano Javier Estrada. Muchas gracias, hermano Rigo. Muchas gracias, hermano José René, por ese tema tan importante, tan necesario en nuestras vidas. Vamos, hermanos, entonces a entrar en el tiempo de las preguntas y los comentarios. Solamente un pequeño recordatorio, mis queridos hermanos. Vamos a dar solamente de 2 a 3 minutitos para su pregunta, para su comentario, ¿verdad? Para que así podamos aprovechar a lo máximo estos 20 minutos que tenemos de preguntas y comentarios. En realidad, hermanos, un buen tema, ese es un buen tema que nos ha traído nuestro hermano y a mí me ha hecho reflexionar en gran manera. Y gracias a Dios doy. Ya tenemos por ahí, hermanos, la primera mano levantada, ¿verdad? Nuestro hermano está bien listo, nuestro hermano Marvin está con la manita levantada y vamos a darle oportunidad a nuestro hermano para que haga su comentario o su pregunta. Adelante, nuestro hermano Marvin. Amén. Muchas gracias, hermano Javier Estrada, por el privilegio, por el pase que me da. Y pues que agradecido con Dios primeramente y pues con mi hermano René Rosa, un gran siervo del Señor aquí en el occidente del país, que nos ha traído ese tema pero tan importante para nuestra vida como los siervos que somos. Qué importante es aprender de estos dos hombres, estos siervos de Dios, Esdras y Nehemías, que nos habla que son un ejemplo de devoción, de compromiso y entrega a Dios. Como todos siervos debemos de ser nosotros, no olvidar esa devoción por la palabra, ese compromiso por el pueblo de Dios y esa entrega a Dios. Eso es algo muy importante. Y nos habló algo muy importante el hermano, es que era un varón de Dios moldeado por la palabra de Dios, por la palabra del Señor. Pasan los años a veces y parece que todavía la palabra no nos ha moldeado a nosotros, pero hoy hemos aprendido esta noche que debemos de ser moldeados. Y cuando debemos de ser moldeados es todos los días, escudriñando la palabra. La palabra dijo el hermano que la palabra se queda en la mente y no desciende en el corazón. A veces solo la tenemos acá, pero no está en el interior de nosotros. Y hoy nos ha enseñado, hemos aprendido que esa palabra debe permanecer en el interior, en el corazón de cada uno de los siervos para poder reflejar esa palabra a las demás personas. Dice que es un ejemplo que permitió que la palabra trajera
traer en él, en el corazón. Y habló también algo muy importante que me llamó la atención, que inquirir es sinónimo de escudriñar, que es deleitarse en la palabra de Dios. ¿Cuánto nos deleitamos en la palabra de Dios? Para mí, lunes, miércoles, viernes, en este foro nos deleitamos de la palabra de Dios. Pero aparte de eso, nosotros como un compromiso que tenemos con Dios, debemos deleitarnos todos los días, leyendo, escudriñando, estudiándola, platicando con Dios, tener ese altar íntimo con Dios, como dijo el hermano, es algo muy importante. ¿Y qué de Nehemías? Oigan, es un libro de Nehemías tan hermoso. Yo tengo el libro de Nehemías, un liderazgo con propósito. Lo he leído como 3 veces. Y ojalá que el hermano pudiera hablarnos más acerca de Nehemías en otra sesión, tal vez el próximo lunes. Ojalá que el hermano ponga de acuerdo. Dice, un corazón sensible a la necesidad espiritual del pueblo de Dios. Debemos de ser sensibles. Hay ministros de la iglesia del Señor que ven la necesidad del pueblo, pero parece que la sensibilidad la han perdido por el pueblo de Dios, por el amor a Dios. Y si nos hemos olvidado de la sensibilidad de Dios y del pueblo de Dios, lo que está pasando, entonces nos hemos olvidado por ratos de Dios, de lo que Él nos pide a cada uno de nosotros. Hermano René, muchas gracias y esperamos pues seguir aprendiendo de esa hermosa palabra de parte de usted. Dios lo bendiga. Gracias, hermano. Gracias a Dios, hermano. Bien, gracias hermano Marvin, gracias por ese comentario tan bueno, ¿verdad? Que pues está aportando un poco más al mensaje que nuestro hermano René nos ha traído. En realidad, hermanos, yo creo que en esta plataforma tenemos muchos temas buenos, ¿verdad? Y en lo particular me ha dado a mí una gran lección, porque a veces, hermanos, como decía el hermano, nos ponemos a estudiar por encimita, nos ponemos a estudiar así algo, dice uno, pues por el tiempo, la mayoría de las veces yo le echo la culpa pues al tiempo que yo tengo, mi tiempo muy limitado por cuestiones de trabajo secular. Entonces está uno tratando de hacer algo sencillo, pero me he dado cuenta, hermanos, de que cuando uno de veras quiere hacer las cosas bien, uno se entrega, uno se mete de lleno a la escritura, al estudio, a escudriñar, y es cuando uno recibe ese regalo, esa maravillosa bendición de parte de nuestro Dios, y es cuando nosotros podemos exponer ese tema a nuestros hermanos de una manera excelente, buena, sabrosa, la compartimos. Entonces, pues, maravilloso tema. Hermano, ya tenemos ahí a alguien más, porque no quiero, ya me pasé de los 2 minutos yo creo. ¿Verdad? Sí, hermano, está el hermano Filogonio. Sí, ya tenemos por ahí a nuestro hermano Filogonio, mi tocayo, está por ahí listo con su manita levantada, y vamos a darle su tiempo a nuestro hermano para que nos pregunte o nos comente. Adelante, mi hermano. Pues más que todo comentario, y lo que dice el hermano René es cierto, muchas veces uno comete errores porque no leemos la Biblia bien. Eso de meter cosas extrañas al servicio de Dios, pues es por falta de conocimiento, ya que muchas veces, sí, la Biblia menciona instrumentos, pero nunca en el Nuevo Testamento. Sí, es cierto que, como muchos hermanos luego les pregunto, si uno pudiera resumir la Biblia, bueno, el Nuevo Testamento en 3 palabras, ¿cómo la podemos resumir? Y a muchos les cuesta trabajo, pero yo les digo, es simplemente aplicar el amor, el perdón y la gracia. Si tú haces todas estas 3 cosas en tu vida, estás cumpliendo la ley, los profetas y todo lo que dice la Biblia. Cristo te mandó a perdonar, Cristo te mandó a amar, y aparte no se lo merece, pero yo le voy a dar el regalo, la gracia. Y muchas veces no lo vemos. El Apocalipsis, como yo vengo trillando desde ahí, se resume en la justicia de Dios. Lo vean por donde lo vean, el resumen es que va a llegar el fin y a cada uno nos va a dar lo que nos toca. Eso es leer y resumir, hermanos. Entonces, no adornemos mucho a veces el Apocalipsis, lo puede estudiar como quiera, pero es la justicia de Dios sobre el ser humano y sobre Satanás. Así que digo, es simplemente estudiar y enfocar las cosas como Dios quiere. Tarde que temprano, el ser humano va a dejar de existir
como ser humano. Y vamos a pasar a un plano espiritual, donde Dios quiere que los que le sirvieron pasemos a un plano eterno. Y hay muchas cosas interesantes en el Antiguo Testamento que me gusta a mí leer. Y bendiciones, hermano, es un buen tema y esperemos de que haya una segunda parte, como dicen por ahí. Nehemías y otros tantos nos enseñan muchas cosas. Y reyes que hicieron la voluntad de Dios también nos enseñan ahí cómo se humillaron y Dios les respondió. Bendiciones a todos, hermanos. Y gracias por ese tema, hermano René. Muy bueno. Bien, no sé si hay algo más que quiera comentar, hermano René, o seguimos, damos el pase a nuestro siguiente hermano que ya tiene su manita levantada. Sigamos, hermano, agradeciendo a Dios por esos comentarios que fortalecen nuestra fe en Cristo Jesús. Perfecto, perfecto. Bien, entonces vamos a dar la oportunidad a nuestro hermano Carlitos Abello, que él tiene ahí ya listo su comentario, su pregunta para todos nosotros. Adelante, hermano Carlos. Eso. Gracias, hermanito Javier, por el pase. Muchas gracias. No, eso también es sumarme al agradecimiento por este excelente tema, hermano, a nuestro hermanito José René Rosas. Por supuesto, un buen tema, un tema que ha sido muy elocuente y sobre todo muy claro a nosotros los varones en acción, donde estamos aprendiendo. Y otra cosa, repito otra vez lo que dice el hermano Rigo, retroalimentado. Tenemos años en la fe, a veces hemos escuchado, como dice José René, estos puntos, pero se nos olvidan y caemos en el ciclo de la repetición como la rueda de lo mismo. Entonces tenemos que ser gente también de un devocionar a nuestro Padre Celestial de una manera privada, como José nos está indicando hoy. Lo que veo también, como José está enseñando, lo lindo de la parte pedagógica, como Dios expone las cosas. Él lo escribe, hermanos, lo dijo, pero también vemos en la Biblia la parte física de acción y resultado de ello. No sé si me explico. En estos dos hombres como Esdras y Nehemías, vemos que sí funciona lo que Dios dice. Podemos confiadamente vivirla porque vemos hombres que ya lo han hecho y Dios los ha bendecido. Entonces podemos nosotros aprender lo que dice Jesús. Lo vemos en los profetas como Nehemías y Esdras y vemos allí en una forma física lo que estamos leyendo. También me hizo recordar el hermanito René cuando Pablo le dice a los colosenses allá en el capítulo 4:6 que dice, sea vuestra palabra siempre con gracia y sazonada con sal para que sepáis cómo responder a cada uno. Entonces, cuando se nos dice que nuestra palabra sea con gracia y sazonada con sal, esa es una persona que dice, como dice René, ha aprendido lo que está en la mente y ha bajado al corazón. Entonces, como dice también Filogonio, que debemos ser hombres aprendidos del amor de Dios y del perdón. Esa persona adquiere gracia, da gracia, habla con gracia, con alegría y un sazón de la sal que significa pureza. Y para eso tenemos que tener un altar en nuestros corazones y en nuestros hogares. Muy bien, hermanito René. Excelente tema, hermanitos. Y como dicen por ahí, también escuché por ahí que dicen que pueda que tengas una segunda parte y compartir el material. Bendecimos tu ministerio, René. Ok, muchas gracias, hermanito Javier. Regreso al micrófono. Bien, gracias, hermanito Carlos. Gracias
por esa aportación más, ¿verdad? El hermano René le está saliendo fácil, ¿verdad? No hay preguntas, no hay desacuerdos, todo está corriendo armoniosamente, tranquilamente. Así de Gracias a que Dios, hermano. Sí, gracias a Dios. Dios es bueno, eso es, hermano, todo el tiempo. Dios es bueno. Cuando hay un buen tema, cuando hay una buena preparación, ¿verdad? Todo fluye de la mejor manera. Vamos a dar ahora el tiempo a nuestro hermanito Jacob. Él está con su manita levantada. Y luego, después de Jacob, voy a tomarme la libertad, hermanos, de leer algunos de los comentarios para así, ya después de eso, poder entregar los micrófonos a nuestro hermano, porque parece que el tiempo se está acercando, ¿verdad? Para no abusar del tiempo. No quiero desvelarlos porque algunos ya se me van a cansar. Ay, no se crean. Hermano Jacob, adelante, por favor. Buenas noches, hermano. Dios los bendiga a cada uno. Gracias, hermano José Rosa, por esa lección que usted nos trajo. Y es que cuando el hermano Rigo nos manda ese chat sobre las lecciones de Esdras y Nehemías, yo sabía que iba a ser impactante ese mensaje que usted iba a traer, pero leyendo estos dos libros tan grandes, porque se les puede sacar tanta reflexión, es bastante extenso, pero me llama la atención a mí como lo tomo yo como protagonista, como el rey Ciro, ¿verdad? Como él, siendo un rey malo, eh, recordaba yo lo que decía el hermano Benjamín Matul, cómo eran estos asiros de malos, que les gustaba torturar a la gente, les gustaba verlos humillarlos, verlos de lo peor, pero más sin embargo dice que Dios despierta el espíritu de Ciro y él hace pregonar y prácticamente publicar el decreto que usted decía. Pero lo que me llama la atención es de que el rey Ciro, él no tenía necesidad de escuchar la palabra de Dios, porque él, siendo un rey, se puede decir pagano, porque estos tenían varios dioses se puede decir, en su imperio, y tantos templos que ellos tenían en su imperio para sus dioses. Mas yo pienso de que no había necesidad de que él escuchara a Dios, pero más sin embargo, ¿cómo es el Espíritu de Dios en tocar y tocar el corazón de este rey y poner por decreto para reconstruir el pueblo de Israel? Veo yo acá también con Nehemías. Decía usted, era un personaje que se encontraba que era el copero del Artajerjes. Este personaje no tenía necesidad de sentir por se puede decir, por su gente, ¿verdad? Por los israelitas, porque prácticamente él estaba acomodado en el palacio, él lo tenía todo, él tenía, era la mano derecha, como usted decía, del rey, y era el copero, ¿verdad? Entonces él no tenía necesidad de ver por los demás, pero más sin embargo, el Espíritu de Dios toca el corazón de Nehemías y lo conmueve. Y decía usted en Nehemías 1, ¿verdad? Leyendo el 2, donde me impacta, donde dice que llega uno de mis hermanos, Ananí, con algunos hombres de Judá. Les pregunté, dice, por los judíos sobrevivientes que habían regresado del destierro por Jerusalén. Y acá veo yo en una versión que yo encontré que dice, me respondieron, viven allá en la provincia en medio de mucha pobreza y humillaciones, y la muralla de Jerusalén está en el suelo y sus puertas quemadas, dice. Al escuchar estas palabras me senté y me puse a llorar, dice. Y ayuné, lloré, y sea como Nehemías se deja tocar
por el Espíritu de Dios. Es impactante, ¿verdad? Cómo Dios toca el corazón, tanto como de este rey malo y como de Nehemías. Entonces, me trae a mí a la reflexión cuántas veces Dios toca nuestros corazones en nuestros ministerios. Y más sin embargo, nosotros no hacemos caso y no nos dejamos tocar por el Espíritu de Dios. Quizás se nos mete, al menos en lo personal, ¿verdad? Ha pasado por mi mente quizás hacer algo más en mi congregación, y quizás Dios toca el corazón de uno y más de los demás hermanos, pero no hacen más que ignorarlos. Mas sin embargo, este rey Ciro, él se deja tocar por el Espíritu de Dios y pone manos a la acción, haciendo por decreto lo que Dios le había pedido. Es bastante extenso estos dos libros y me impacta, hermano. Y yo le agradezco bastante porque con todo lo que usted explicó, yo le puse mucha atención con todo lo que usted estuvo leyendo y fue abriendo más mi mente, y yo le agradezco bastante, hermano José Rosa, y que Dios le siga iluminando su sabiduría y que Dios lo bendiga grandemente. Muchísimas gracias, hermano. Perdón, hermano Javier. Esto que decía el hermano Jacob Suya es muy, muy importante. Obviamente el tiempo es tan corto que tenemos que decidir no incluir cierta información que es de vital importancia para entender el tema. Pero yo también recordé, hermano, la lección de nuestro hermano Matul, cuando estaba redactando esta diapositiva, ¿verdad? Que yo estaba construyendo para compartirlas con ustedes, porque precisamente el libro de Isaías capítulo 45, Isaías puede ver de antemano, porque Dios le permite ver de antemano, la manera como Dios mismo va a actuar a través de un rey que se va a llamar Ciro, y ese rey llamado Ciro va a provocar que el pueblo de Dios, dice Isaías 45, verso 13, que el pueblo de Dios regrese de nuevo a su tierra. Entonces, de alguna manera, Ciro llega a ser ese rey utilizado por Dios. Incluso algunos han llegado a pensar que debido a que Ciro fue muy influenciado por Daniel, Daniel pudo haberle instruido con respecto a las profecías que Dios ya había dado en cuanto al papel que él habría de jugar como un obrero en las manos de Dios. Y él lo puede decir en el verso 2, Jehová, el Dios del cielo, me ha ordenado, me ha llamado para que yo haga esto. Y eso es bien interesante realmente, ya sea que Dios lo haya hecho de manera directa con Ciro o que lo haya hecho por medio de uno de sus siervos como Daniel, que precisamente vivió en Babilonia cuando los persas lo conquistan, y precisamente Ciro gobierna. Ya sea de cualquier manera, este hombre fue utilizado por Dios, y eso nos habla del Dios soberano que usa a quien Él quiere y como Él quiere. Incluso nos usa a nosotros también, hermanos, con nuestras imperfecciones. Muchísimas gracias, hermano Jacob Suya. Bien, hermanitos. Vamos entonces a leer. Ya había visto otra mano, pero parece que, está, ya la bajó nuestro hermano Víctor. Quiero leer solamente algunos de los comentarios, hermanos, bueno, de los textos que han escrito en los comentarios, porque pues el tiempo ha avanzado demasiado ya, hermanos. Y después de esto quiero ya dejar el micrófono a nuestro hermano Rigo para que él pueda cerrar así el programa en esta noche. Pero pues estamos viendo, hermanos, en el chat los agradecimientos por las bonitas alabanzas, ¿verdad? Por el bonito tema. Muchos agradecen por ese tema. Dice el hermano Fausto Piña que pues que hay varones por excelente tema, ¿verdad? Gracias por exposición, excelente contenido extraído de esos dos varones hebreos.
hay muchos hermanos como Esdras y Nehemías en la actualidad, que sí hay, claro que sí, ¿verdad? Ahora, hermanos, quiero solamente, pues, el comentario de nuestro hermano Javier dice, Figuele Begonio, que pues hay veces que simplemente copiamos los sermones o los bosquejos y no profundizamos, por eso viene la falta de conocimiento. Está nuestra hermanita Norma, hermanos, nuestra hermana Norma Solís. Ella está pidiendo oración por su familia, por sus nietos e hijas, y especialmente por su nieto Abraham Solís, que ya dice, ya que hoy lo dieron de alta y pues ya solo queda de su recuperación, que sea rápida su recuperación, ya que él solo 6 años tiene. Oraciones por mi vida espiritual, de la hermana Norma Solís. Yo sé que ahorita vamos a orar los que estamos aquí cuando vayamos a dormir, entonces podemos recordar a nuestra hermanita Norma, a su familia y por su nietecito, ¿verdad? Abraham, para que Dios le conceda esa pronta recuperación. Así es de que, hermanos, yo les agradezco por esa consideración, por tomarme en cuenta para llevar a cabo este tiempo de preguntas y comentarios. Y lo que resta es dejarle los micrófonos a nuestro hermano Rigo para que él sea el que cierre este programa. Adelante, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano Javier, por moderar este tiempo tan importante como lo son las preguntas y los comentarios. Y muchas gracias por también darme este espacio para poderle agradecer aún a los 24 hermanos que todavía estamos conectados, agradecerles por ese gran esfuerzo que hacen. Yo sé que allá en Sacramento ya hay 2 horas de diferencia en este momento. No sé si allá en Maricopa también hay 2 horas de diferencia, no sé. ¿Nos puede decir, hermano Javier, si estamos... Sí, ya estamos en el mismo tiempo de California y Arizona, ya estamos en la misma hora. Acá es temprano todavía, solamente que madrugamos, pero es el problema. Apenas van a ser las 10 acá, hermano. Ah, Sí, perfecto. Perfecto. sí. ¿Y allá a qué hora son, hermano Carlitos? 9:53. Ah, perfecto. 7 minutos para las Perfecto. 10. Perfecto. O sea que el hermano... Podemos dar la segunda parte entonces, hermanitos. Es de la segunda parte. Aquí van a las 11. Quiero decirles a todos mis hermanos que formaron parte del programa en esta noche, que Dios los bendiga. Realmente agradecemos a todos los hermanos que tienen esa gran predisposición de que ni bien les llega el mensaje, inmediatamente responden y dicen con mucho gusto, hermano, heme aquí, con mucho gusto, hermano, como dice el hermano Mario Méndez, que impide, hermanos. Entonces, realmente agradecidos por esa gran predisposición que los hermanos tienen para poderles servir al Señor. Les comento que el hermano José René Rosa ya me envió el material y ya lo comencé a compartir con algunos de los hermanos que ya me lo habían solicitado. Ya se lo compartí al hermano Marvin Maradiaga, al hermano Carlitos. Hágame llegar, hermano. Si usted lo necesita, hágalo llegar en el WhatsApp, si lo necesita, para podérselo enviar con mucho gusto. Me parece que mi hermano René había levantado su mano. Adelante. Era eso, hermano, era lo mismo, hermano. Perdón, Muy bien. gracias. Muy bien, entonces, para todos aquellos hermanos que ya lo comenzaron a recibir, ya se los envié, y para aquellos que lo quieran solicitar, está disponible ya el material. Con mucho gusto se los estaremos enviando inmediatamente, hermano. Aquí así somos, ni bien entra el material, allá el hermano Filogonio ya me está haciendo señas ahí que también quiere el material. Entonces, aquí somos express, hermanos. Inmediatamente usted lo solicita, en breve está llegando el material. Así que quiero agradecerle a todos los hermanos por esa gran predisposición. Hágame a mí también delivery. Con mucho gusto. Yo soy